abordar este tema, vamos a comenzar definiendo qué son las sustancias inhalables. Y entonces, mira, justo, hace rato sí pasó. Ok. Justamente vamos a definir qué son estas sustancias. Se trata de gases o líquidos volátiles a temperatura ambiente que pueden ser utilizados de manera intencional a fin de experimentar efectos psicoactivos. Esta es una definición que se logró en el 2009 y que ha sido vigente hasta el momento para tener claridad de qué son estas sustancias inhalables y no confundirlas con otro tipo de sustancias adictivas. Pero específicamente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a una serie de productos que los podemos encontrar en la casa, los podemos encontrar en la escuela y que tienen incluidos en ellos varias sustancias volátiles. Entonces, por ejemplo, dentro de los más consumidos en México, de estos inhalables, aquí tenemos algunos ejemplos y podemos ver como el limpiador de PVC, el thinner, los barnices, los pegamentos, estos marcadores con punta de fieltro o estas pinturas en Sprite son sustancias que se consumen en México con fines de intoxicación. Aquí tenemos que hacer un señalamiento y es que estos productos no fueron creados para que la gente abusara de ellos. Sin embargo, las personas han encontrado esta otra utilidad, entre comillas, de estas sustancias y entonces las consume con fines de abuso. Y hay un término que se utiliza en el habla inglesa y lo denominan, me gusta porque dice volatile substance misuse, y entonces esto se refiere al uso inadecuado de las sustancias volátiles. O sea, me parece muy acertado porque, como les comento, no es algo que este tipo de productos fueron creados para eso. Sin embargo, la gente los mal utiliza con esos fines de alterar el estado de conciencia. Entonces, dentro de estos productos que se utilizan en México, una molécula que se encuentra en altas concentraciones en estos productos es el tolueno. Entonces, nos vamos a referir a esta molécula en varias diapositivas más adelante. Pero bueno, como aquí en México somos muy creativos, ¿verdad? Entonces, de repente salen algunas modificaciones que se le hacen a estos productos que se utilizan con fines de intoxicación y entonces de repente se han creado las monas de sabores, que en realidad es como monas de aromas. Entonces, un uso común de estas sustancias inhalables, bueno, es impregnar un trapo, una estopa con este tipo de sustancias, llevársela a la nariz. También puede ser esparcir, por ejemplo, la pintura en spray en una bolsa e inhalarla, inhalar directamente el contenedor. Existen variantes de este tipo de consumos. Entonces, estas personas que han encontrado esta otra manera de consumir las sustancias para quitar un poco este aroma desagradable, este aroma irritante que producen, estos productos inhalables es pues ponerles un sabor, que ellos dicen que en realidad, como les digo, es un aroma. Se crearon las monas de guayaba. Entonces estuvo circulando en redes sociales la receta de cómo podrían ponerle este sabor a guayaba al limpiador de PVC. Y bueno, existen otras formas que también la gente ha utilizado, no es receta, es nada más un comentario de cómo se han utilizado. Entonces, de repente, por ejemplo, estas gomas de mascar que tienen un contenido líquido, pues ese contenido líquido se vacía dentro de, por ejemplo, el thinner, y entonces las personas perciben ese aroma pues de la goma de mascar. Las gelatinas, el polvo de gelatina lo pueden mezclar con un poco de aceite de bebé y entonces pues ahí tienen una gama de aromas que pueden estar incluidos dentro de estas sustancias que están utilizando mucho con estos fines de intoxicación. El activo es algo que se consume mucho en México, que se ha encontrado que es prácticamente tolueno en una concentración muy, muy alta. Entonces, estas son algunas de las variedades en las que podemos encontrar estas sustancias inhalables. ¿Y por qué se consumen en México? ¿Por qué por qué se da este consumo en México? Pues por diferentes razones. Una de ellas tenemos no una claridad respecto a la legalidad, porque, bueno, es bien complejo. A ver, ¿cómo voy a legalizar una sustancia que se utiliza para pintar las casas? O una sustancia que se utiliza para pegar cosas. Los plumones con punta de fieltro que se utilizan pues para hacer trabajos escolares. Es una cosa compleja. Eh, y también en este tipo de productos que sí se venden, por ejemplo, en las lapalerías, sí existe una normatividad
de cómo se tienen que vender y que mayores de edad y se deben tener permisos específicos para quien vende este tipo de productos. Pero bueno, también la regulación ahí a veces pues no se sigue muy bien y entonces tenemos aquí este problema legal, o sea, si es complejo y bueno, aquí no nos vamos a detener en esta parte cómo lo resolvemos, pero sí es una situación que ha llevado a que la gente pues tenga facilidad de acceso a este tipo de productos. Otra de las cosas es el costo. Estas sustancias son muy baratas, entonces de repente yo les comento, me subo al metro y de repente me venden ahí los plumones, ¿no? De a 10 o 15 pesos un paquetito de plumones, o tú vas a la papelería y compras fácilmente este tipo de productos, o como decíamos, en las tlapalerías puedes conseguir fácilmente estos productos y entonces pues es fácil acceder a ellos. Tenemos otra situación que es la baja percepción de riesgo. No pensamos que nos pueden causar algún deterioro, algún daño. Entonces, ¿cómo me va a causar daño algo que yo compro en la papelería? ¿Cómo me puede causar daño algo que yo compré en la tlapalería y que lo tengo en mi casa o en el supermercado? Entonces, de repente, esto hace que nosotros no nos demos cuenta que sí son productos que nos pueden producir alguna alteración en la salud. Entonces, eso también hay que tener precaución con eso. Y bueno, una vez que se consumen este tipo de productos con fines de intoxicación, las personas comienzan a perderle el miedo a las sustancias de abuso en general. Y entonces puede haber un escalamiento desde comenzar a utilizar este tipo de sustancias, los inhalables, y otras más, por ejemplo, como la marihuana, y entonces escalar después a otro tipo de drogas, como por ejemplo es muy común la cocaína, ¿no? Ese tipo de escalamiento. Entonces, bueno, existen diferentes tipos, como están ustedes viendo aquí, de situaciones que pueden llevar a que la gente consuma este tipo de sustancias. Y luego pues me llamó mucho la atención el título que le pusieron ustedes, chicos, a esta plática. Me pareció muy, muy conveniente. La adicción inhalable es la adicción más ignorada. Y entonces recordé de este artículo bien interesante del doctor Woodward, donde hace una comparación entre la prevalencia del consumo de diferentes drogas de abuso en Estados Unidos y qué tanto presupuesto se asigna a la investigación. Hablando de Estados Unidos, que es un país donde sí se lleva a cabo mucha investigación en el área de adicciones. Entonces nos encontramos cosas bastante interesantes. Vean, por ejemplo, esto es en el 2014. Había y sigue habiendo un alto consumo de marihuana y, por ejemplo, de anfetaminas, y sí hay investigación importante en estas áreas. Pero tenemos justamente aquí los inhalables, que en Estados Unidos se consumen inhalables, país de primer mundo, sí, sí se consumen inhalables, y en ese momento ocupaban el tercer lugar. Sin embargo, vean el presupuesto asignado a la investigación, o sea, es de los más bajos. Y tenemos otro tipo de sustancias, como la cocaína, que en ese momento era de las menos, que tenían menos prevalencia o de las más bajas. Sin embargo, el presupuesto asignado era de los más altos, ¿no? Junto con otro tipo de moléculas, ¿no? Como la metanfetamina o la heroína. Entonces, esta disparidad pues sigue existiendo y entonces tenemos cómo no es equiparable lo que se consumía en ese momento con lo que se gastaba en investigación. Y entonces, bueno, pues me puse a buscar, dije, bueno, eso era en el 2015, pero ¿qué pasó en otros años? Y entonces me encontré que tomando esta información a partir del NIH, este reporter, aquí está la página donde ustedes pueden acceder también para hacer esta búsqueda si les causa curiosidad, y entonces encontramos que la cocaína sigue siendo de las sustancias más estudiadas. Tenemos que la cannabis también sigue siendo muy estudiada, la heroína y el fentanilo ha ido en aumento, por supuesto, por una situación muy específica, muy clara, donde se sabe que ha aumentado el consumo en Estados Unidos, ¿verdad? No dejan de ser relevantes el estudio de todas estas sustancias. Sin embargo, vean ustedes cómo sigue siendo muy bajo el recurso asignado a inhalables, ¿no? Entonces, esto pues sí, nos hace ver, justo como dice el título de presentación, donde el estudio de estas moléculas pues no ha sido tan estudiada como otras sustancias. ¿Y luego qué pasa aquí en México? Bueno, miren, de acuerdo a la última encuesta sobre adicciones en México, la ENCODA del 2025, se ha encontrado, aquí les pongo una gráfica de cuáles son las sustancias que más se consumen. Entonces, sí tenemos un alto consumo de marihuana. Ah, y esto muy importante, en personas, en jóvenes de 12 a 17 años, estamos hablando de adolescentes.
Entonces, el consumo más alto sí es la cannabis. Vean ustedes aquí, cocaína también es un alto consumo, pero vean ustedes aquí, estamos hablando de inhalables, por ahí del tercer lugar. ¿Y saben qué? Normalmente, o la gente asociamos este tipo de sustancias inhalables con personas que viven en situación de calle o situaciones o personas que tienen una situación económica o social compleja, lo cual sí también es cierto. Pero tomemos en cuenta que la ENCODAT se lleva a cabo en las casas, en los hogares. Estamos hablando aquí de niños que viven en su casa, que van a la escuela y que están teniendo el consumo de inhalables. El tercer lugar dentro de esta población adolescente. Pero como si eso no fuera suficiente, aquí tenemos una investigación bien interesante que realizaron el año pasado un grupo de investigadores, entre ellos la doctora Medina Mora, que trabaja ahora en el Centro para Investigación Global en Salud Mental, en colaboración en el Instituto de Psiquiatría y la UNAM. Y fíjense, aquí hicieron esta investigación donde vieron la prevalencia de consumo en las principales ciudades o en las ciudades más grandes de México, en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Y entonces aquí hicieron estas preguntas de qué tanto se consumía, qué porcentaje había de consumo en adolescentes que estaban cursando la secundaria. Y entonces les preguntaron al principio del primer grado escolar, al final, en el segundo y tercer grado de secundaria. ¿Y qué creen? Que aquí el porcentaje ya no es como el que habíamos visto anteriormente, sino que ronda alrededor del 10%. Otra vez, niños que van a la escuela, niños que viven en su casa y que están teniendo el consumo de este tipo de sustancias. Entonces, me encontré en esta revisión bien interesante cosas que tienen que ver con, otra vez con el título de la ponencia y donde recojo lo que dice, la traducción de esto es: el abuso de inhalables es un problema de salud importante y persistente en todo el mundo. Como comentaba, no nada más se da en países en vías de desarrollo, países de primer mundo también tienen este problema y es un problema frecuentemente ignorado a favor de otras drogas. No que no sean importantes, por supuesto que es importante el estudio de cualquier otro tipo de sustancia, sin embargo, este es de los menos reconocidos y que afecta de manera más importante a los niños y a los adolescentes. Y otra cosa interesante es que el número de personas, los científicos interesados en este ámbito relevante del abuso de drogas sigue siendo alarmantemente bajo, lo que sugiere pues que el abuso de inhalables continuará siendo un tema poco estudiado. Entonces, pues aquí una invitación. Quien quiera incorporarse a estudiar este tipo de moléculas será muy, muy útil para la comunidad en general. Eh, y entonces, bueno, ahora sí, ya teniendo este panorama y entrando un poco más en materia, tenemos que existen un montón de sustancias que caben dentro de este grupo de inhalables. Pero existe alguna clasificación para poder entender un poquito más de qué se trata. Entonces tenemos esta clasificación que los divide en tres: en disolventes orgánicos, aerosoles, gases y anestésicos volátiles y alquilnitritos. Entonces, en el primer grupo tenemos grupo de hidrocarburos que pueden tener diferente estructura química, alicíclicos, alifáticos, aromáticos, halogenados, etcétera, y diferentes moléculas, ¿verdad? El tolueno es el que les comentaba, el que más, o que se encuentra en mayor concentración en los productos más utilizados, pero hay otros, como el gileno, el benceno, 1,1-tricloretano, por poner algunos ejemplos. En el caso de los aerosoles, gases y anestésicos volátiles, tenemos moléculas representativas como el óxido nitroso, dietil-éter, isoflorano, butano. Y para el caso de los alquilnitritos tenemos el propilnitrito, el butilnitrito y el isobutilnitrito, por mencionar algunos. También se conocen como poppers. Y entonces, ante todas estas moléculas que les presentamos aquí, ¿cuál es el mecanismo por el cual ejercen sus efectos? Entonces, de lo que más se ha estudiado es sobre disolventes orgánicos, y entonces es de lo que más les voy a platicar el día de hoy. Y entonces, dentro de estos mecanismos tenemos que afectan la comunicación entre neuronas. Entonces, por ejemplo, nosotros nos comunicamos de diferente manera, ¿no? Los seres humanos nos comunicamos a través de palabras, nos comunicamos a través de señas, a través de gestos, me mandan un email, me mandan un WhatsApp, las redes sociales, existen diferentes maneras en que nos podemos comunicar.
Bueno, en el sistema nervioso central, en el sistema, este sistema que está constituido por neuronas, también existen mecanismos de comunicación. O sea, aquí tenemos este ejemplo de esta neurona que se está comunicando con esta otra, y entonces si hacemos un zoom en esta comunicación que se llama sinapsis, encontramos que esta primera neurona va a liberar unas moléculas, que esas moléculas reciben el nombre de neurotransmisores. Entonces, como deductivo el nombre neuro, de que neuronas, y transmisoras, que transmite un mensaje. Y luego tenemos aquí después en la otra neurona que va a recibir el mensaje, estas otras moléculas que se llaman receptores, ¿no? O sea, que recibe el mensaje. Entonces, para entender un poco a grandes rasgos de qué vamos a estar hablando. Y entonces decíamos, ¿cuál es el mecanismo que produce o los mecanismos que están interfiriendo, que están teniendo que ver con los efectos que están produciendo estas moléculas? Y entonces tenemos aquí que, vamos a hacer como un paréntesis para explicar primero esta situación. En el cerebro tenemos varias áreas que están comunicadas, ¿verdad? Y una de estas sistemas de comunicación, uno de estos grupos de estructuras cerebrales que se comunican, a este grupo se le ha llamado sistema mesocórtico límbico. Ya saben, a los investigadores de repente les da por poner nombres muy rimbombantes. Entonces, este sistema mesocórtico límbico tiene como principales áreas cerebrales que lo constituyen el área tegmental ventral, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal. Hay otros, pero estos son como los más importantes. Entonces, ¿por qué este sistema, por qué estas áreas cerebrales son relevantes? Pues resulta que la evolución ha creado este sistema maravillosamente porque permite la sobrevivencia del individuo y la sobrevivencia de la especie. De tal manera que cuando éste se activa, va a producir estas señales de recompensa o de placer. Entonces, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que cuando nosotros llevamos a cabo estas conductas de comer o de beber agua, se activa este sistema que les estoy platicando y entonces se libera una molécula, este neurotransmisor que les platicaba, que se llama dopamina. Y eso genera placer. Entonces, como hay algo que genera placer, lo que nosotros hacemos es repetir la conducta, pues porque fue agradable, ¿verdad? Y entonces eso hace que este tipo de conductas, pues si la estamos haciendo todos los días, nos permite mantenernos vivos como seres individuales en el planeta. Pero además, este tipo de respuestas también se da, esta activación de este sistema, se da cuando llevamos a cabo otro tipo de conductas como la conducta sexual y la conducta materna. Entonces se libera esta dopamina y entonces se genera placer otra vez, ¿no? Lo que venimos explicando. Y entonces eso hace que las conductas se repitan, de manera que esto garantiza que nosotros como especie nos mantengamos vivos en el planeta. Esto me parece padrísimo porque es una cosa de la evolución donde este tipo de estímulos hacen que nos mantengamos vivos como individuos y vivos como especie. Entonces es así como poner, ¿no?, juegos artificiales en nuestra cabeza cada vez que llevamos a cabo estas conductas. ¿Pero qué tiene que ver esto con las drogas de abuso? Ah, pues resulta que las drogas de abuso, ¿qué creen? Que hackean este sistema. Y entonces se produce una liberación masiva por diferentes mecanismos, directos o indirectos, de esta dopamina en este circuito. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que esos juegos artificiales en nuestra cabeza, pues se están activando, ¿verdad? Con las drogas de abuso. Entonces, hay una interpretación de que es algo muy importante para la vida, entonces lo tenemos que repetir. Entonces, con relación a las sustancias inhalables, diversas investigaciones, sobre todo en animales de laboratorio, han dado cuenta cómo se cómo se lleva a cabo esta liberación de dopamina dentro de este circuito y cómo también hay una activación de estas áreas cerebrales que tienen que ver con este circuito de recompensa. Entonces, esto sería como el sustento de este tipo de conductas adictivas. Pero además, en modelos animales también se ha encontrado esta respuesta de adicción utilizando diferentes tareas. O sea, los animales sí se autoadministran las sustancias, sí existe una preferencia por áreas que están relacionadas con las sustancias adictivas, sí hay actividad como locomotriz relacionada con el consumo de sustancias. Es decir, todos los estudios en animales de laboratorio sí nos dan esta
esta pauta para decir que está habiendo esta activación de este circuito que también es activado por otras drogas de abuso y, como les decía, tiene que ver con estas respuestas placenteras y de recompensa. Pero no solo eso, estas sustancias adictivas tienen esta característica interesante que también se ha identificado que producen alucinaciones, algo que no se pensaba que pudiera ser. Porque este tipo de inhalables tienen efectos, como ahorita vamos a ver, muy parecidos a los depresores del sistema nervioso central, como alcohol, benzodiazepinas, barbitúricos. Y no se esperaba que tuvieran este efecto, ¿no? Sin embargo, lo presentan. Y hay personas que refieren que la búsqueda de este tipo de sustancias es justamente por estos efectos de alucinaciones. Entonces aquí les puse algunas imágenes de algunos, de algunas testimonios de personas que utilizan inhalables. Entonces alguna chica comentaba, por ejemplo, no, pues yo en el alucín estaba viendo como que había las sombras de un árbol y en esas sombras de estas ramas del árbol aparecían letras que decían diferentes cosas o que no tenían significado, ¿no? Entonces ese es como un tipo de alucinación que tenían. Sobre todo se refiere que hay alucinaciones de tipo visual. Entonces aquí otra persona dice las cosas se ven como muy brillantes y entonces de repente cosas que no tendrían por qué hablar, pues hablan, ¿no? Como ella refiere, un reloj que le hablaba y que de la pared se abría como un portal a través del cual aparecían personas con vestidas de azul, ¿no? O seres con esta apariencia azul. Entonces, ese tipo de cosas se han descrito para usuarios de este tipo de sustancias inhalables. Y ya en investigaciones con animales de laboratorio se ha encontrado que esto tiene que ver con activación de un tipo de receptores de estos neurotransmisores que se llama serotonina y que estos receptores tienen este nombre 5HT2A o 5HT2C o incluso la liberación y acción sobre receptores NMDA también. La liberación de glutamato y su acción sobre receptores NMDA también parecen estar involucrados. Entonces, es otro de los efectos que se ha descrito que producen las sustancias inhalables. Pero esto no se queda ahí, o sea, hay mucha investigación que se ha llevado a cabo para explorar estos mecanismos que tienen que ver con los disolventes. Entonces, por mucho tiempo se pensó que, bueno, son disolventes, entonces lo más lógico era que produjeran, pues que se te disolvieran las neuronas de tu cerebro. Sin embargo, experimentos muy específicos han dado cuenta que no, o sea que sí tienen blancos moleculares especiales en el cerebro, muy particulares. Lo que pasa es que se ha encontrado que este tipo de sustancias tienen mecanismos inespecíficos, o sea, normalmente estamos acostumbrados a que una molécula, un fármaco, tenga efectos sobre receptores especiales, ¿no? Dopamina, serotonina, etcétera. Sin embargo, este tipo de disolventes orgánicos que se han estudiado se ha encontrado que tienen acción sobre receptores a glutamato, sobre receptores a acetilcolina, sobre receptores a GABA, sobre canales iónicos, etc. O sea, su acción es inespecífica. Y no solo eso, sino que en algunos casos potencian el efecto de unos receptores, en otros casos los inhiben, pero lo que sí es claro es que sí tienen blancos de acción, no es que tienen una acción así inespecífica como disolver las neuronas, ¿verdad? Entonces, esta investigación bien interesante que recogió el doctor Woodward de lo que se ha evaluado con respecto a canales iónicos. Y bueno, habíamos comentado anteriormente que dentro de las sustancias inhalables hay otro tipo de productos que también se utilizan con fines de intoxicación. Tenemos por un lado los disolventes, pero tenemos también el óxido nitroso y los nitritos de amilo. ¿Cuál es el mecanismo que se ha descrito hasta el momento del óxido nitroso, por ejemplo? Se ha visto que son antagonistas no competitivos de receptores NMDA. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, en esta comunicación que yo les comentaba entre neuronas, pues hay una molécula que se libera que se llama glutamato y ese glutamato se va a unir a un receptor que aquí está ejemplificado de esta manera y de este receptor normalmente dejaba pasar iones de sodio y de calcio y lo que va a pasar es que ahora se va a unir este óxido nitroso a este receptor y entonces lo va a bloquear, entonces no va a dejar pasar este flujo de iones. Este es uno de los mecanismos que se han descrito, pero otro de los mecanismos también que se ha descrito es que es un agonista parcial de receptores opioides. ¿Qué quiere decir? Que igual esta molécula tiene la capacidad de unirse a estos receptores que unen a opioides como endorfina, morfina, heroína, etcétera, fentanilo,
Y lo que va a pasar es que los va a activar de manera parcial. Entonces aquí tenemos una serie de cascadas de señalización, no iones como en el otro caso, sino una serie de moléculas que aquí se van a estar eh, activando y entonces pues se generan un tipo de respuestas como por ejemplo una anestesia parcial y una analgesia también parcial, ¿no? Producida por el óxido nitroso. Y como les decía, hoy otro tipo de moléculas que también dentro de este grupo de inhalables, que son los nitratos de amilo. Este tipo de moléculas normalmente se utilizan con fines sexuales. Entonces, no tanto como por el fin eufórico, la búsqueda del efecto eufórico, eh, esto de los juegos artificiales, sino se utiliza más para facilitar la interacción sexual. Entonces, ¿eso cómo se logra? Porque, bueno, ¿cuál es el mecanismo? Los nitratos de amilo lo que sucede es que liberan óxido nítrico. Y entonces ese óxido nítrico va a activar una serie de moléculas, ¿verdad? Una que se llama guanilato ciclasa, eso genera otra molécula que se llama GMP cíclico y también eso va a llevar como consecuencia a una disminución de calcio dentro de las células. Y entonces eso que tiene como consecuencia que, bueno, el calcio normalmente servía para producir una constricción de los vasos sanguíneos, pues ahora eso no se va a producir porque ya no hay calcio y entonces se van a dilatar esos vasos sanguíneos. Entonces va a haber esa vasodilatación y también va a haber una relajación muscular porque pues ya no va a haber ese calcio. Y entonces esa relajación muscular se ve, por ejemplo, en el esfínter anal. Y entonces esto en conjunto, bueno, esta vasodilatación también se da en estas vías venosas que comunican o que irrigan el pene para el caso de los hombres, por supuesto, y entonces eso hace que haya una facilitación de la interacción sexual. Entonces, esto es un tipo de productos que se consumen mucho por la población masculina gay. Y bueno, pasando a otros efectos producidos por las sustancias inhalables, tenemos aquí unos esquemas de qué es lo que pasa con los efectos agudos. Esto sobre todo explicado con respecto a las sustancias, los disolventes orgánicos. Entonces, se ha visto que estos disolventes orgánicos producen irritación del tracto respiratorio, ¿no? O sea, nosotros en algún momento hemos pintado una casa, bueno, unas paredes o algo, y nos hemos dado cuenta que es irritante este tipo de productos. Entonces, sí te puede irritar la nariz, el tracto respiratorio. Pero también, como yo les decía anteriormente, producen efectos similares a los depresores del sistema nervioso central. O sea, hay una desinhibición, la gente se siente eufórica, también hay mareos, hay dificultad para articular palabras, un poco asociado como una persona que ha consumido alcohol, ¿no? Que como tiene esa dificultad para articular palabras, también hay incoordinación motora. Esta parte que habíamos comentado de las alucinaciones también, hay personas que buscan este tipo de efectos. Y también hay otras particularidades en el consumo de este tipo de sustancias porque, por ejemplo, presentan efectos antidepresivos y ansiolíticos. Y entonces es otra de las razones por las cuales las personas también pueden estar interesadas en el consumo de estos productos, ¿verdad? Entonces hay una reducción de ese efecto depresivo y reducción de la ansiedad, entonces para ellos es importante. Entonces se ha descrito, por ejemplo, en poblaciones que viven en situación de calle, de la adversidad que representan vivir en estos ámbitos y entonces esto les permite hacer frente a este tipo de situaciones de estrés. Otra de las cosas que se ha encontrado mucho, que se reporta mucho en personas que utilizan este tipo de productos, es un deterioro en aprendizaje y memoria. Y una cosa también bastante alarmante es que puede producirse muerte súbita por inhalación. Desde una administración aguda puede presentarse muerte súbita. ¿Por qué? Porque este tipo de sustancias producen alteraciones a nivel cardiovascular. Y entonces estas alteraciones pueden llevar a arritmias graves que pueden llevar a las personas incluso a la muerte. Entonces, esto es pues de relevancia. Eso es con respecto a los efectos agudos. Y como si eso no fuera suficiente, bueno, ¿qué pasa ahora con los efectos crónicos? Bueno, existen deterioros muy importantes a nivel cerebral. Estamos hablando a nivel de la estructura del cerebro. Entonces, tenemos este cerebro y como este cerebro, imagínense una nuececita, ¿verdad? Como tiene eso, esa estructura característica, esos surquitos que va teniendo ahí, pues hagan de cuenta si un cerebrito humano. Y entonces existe ese ensanchamiento de esos surcos
y también de los ventrículos dentro del cerebro, no es que esté completamente como formado por neuronas y que esté completamente compactado, sino hay espacios donde fluye este líquido cefalorraquídeo. Entonces aquí tenemos esos espacios donde fluye este líquido cefalorraquídeo. Y entonces vemos que esos espacios se hacen más grandes cuando se ha consumido este tipo de sustancias, ¿no? Entonces está habiendo ese ensanchamiento de los ventrículos. Hay deterioro, por supuesto, en el cerebelo, pues en todas las partes del cerebro, en el tallo cerebral también. Y bueno, existen diferentes alteraciones. La gente puede presentar convulsiones. Antes la gente en consumos agudos refería este tipo de particularidad, ¿no? Que les quitaba la ansiedad, pues ahora va a aumentar la ansiedad, también la depresión, va a aumentar este deterioro en el estado de ánimo, va a haber depresión, intentos de suicidio, incluso suicidio consumado en personas que han consumido de manera crónica. Y este deterioro en el aprendizaje y la memoria se sigue manteniendo. Las alteraciones cardiovasculares están presentes todo el tiempo y el riesgo de presentar arritmias es constante. Entonces, sobre todo, una persona, por ejemplo, que tiene esta susceptibilidad a las situaciones cardiovasculares, es muy delicado que se asuste, porque ese tipo de sustos puede llevar a que todavía se exacerbe esa posibilidad de que pueda tener un tipo de arritmia y una alteración cardiovascular que lo puede llevar a la muerte. Alteraciones también a nivel pulmonar, tos crónica, dificultad para respirar, sibilancias y puede haber incluso neumonía y bueno, como les decía, la muerte súbita siempre puede estar presente. También puede haber cambios metabólicos como una acidosis metabólica, o sea, la regulación del pH de la sangre ya no es la ideal, entonces va más bien hacia la parte de ser más ácida. Entonces eso crea diferentes complicaciones a nivel metabólico y algunos tipos de productos, por ejemplo, el benceno produce una reducción en la producción de células sanguíneas y entonces eso puede llevar a cáncer, ¿no? En estas células sanguíneas del hueso, pues. Y bueno, se ha descrito la clasificación internacional de enfermedades, ha descrito que sí se presenta un síndrome de abstinencia después de dejar de consumir las sustancias. O sea, una persona que ha estado consumiendo de manera crónica y de repente deja de consumirlas, puede presentar una serie de signos bastante desagradables y que incluso pueden llevar a que repita o que recaiga en el consumo, pues por esta situación desagradable que se percibe porque se dejó de consumir. Entonces, tenemos que estas personas pueden presentar irritabilidad, ansiedad, temblores, sudoraciones, alucinaciones, náuseas, sensación de malestar, insomnio y se presentan también algunos efectos proinflamatorios. Entonces, aquí tenemos algunos de los ejemplos de cosas que pueden presentar estas personas que han estado utilizando las sustancias inhalables de manera crónica. Y bueno, ¿cómo me puedo yo dar cuenta de que una persona ha estado consumiendo los inhalables? Entonces, a ver, pues yo soy mamá y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo me puedo dar cuenta? No soy, no necesariamente mamá, cuidador primario. ¿Cómo me doy cuenta de que una persona pudiera estar teniendo contacto con estas sustancias? Bueno, una de las primeras claves es buscar la parafernalia. ¿Qué quiere decir la parafernalia? O sea, todos aquellos productos que pueden estar asociados con el consumo de las sustancias. Entonces, si de repente nos encontramos a cada rato latas de aerosol, de pegamento, de limpiador de PVC, estopas y todo este tipo de cosas, pues es muy sospechoso, ¿no? ¿Qué hace este chico, esta chica con este tipo de cosas, ¿no? Y tan frecuente, bueno, eso es una señal de alarma que hay que poner atención. Puede ser que se encuentre la piel muy seca y irritada en torno ya sea a la nariz o a la boca, la piel agrietada, sobre todo las manos, que es con lo que se manipulan estas sustancias. Una cosa que también nos refieren los clínicos es que las personas cuando están consumiendo de manera crónica las sustancias tienen un olor químico muy fuerte, o sea, un olor bastante característico, pues entonces es otra de las cosas que podemos notar en estas personas. Como les dije, estas sustancias producen efectos muy similares a los depresores del sistema nervioso central, entonces se produce esta desorientación, esta ataxia, falta de coordinación, este lenguaje desarticulado se van a seguir presentando. Hay otro tipo de situaciones gastrointestinales, por ejemplo, va a haber vómito, va a haber debilidad, calambres o rigidez muscular, puede haber desnutrición crónica o puede haber anemia, justamente por este efecto que yo les decía sobre glóbulos rojos, sobre todo con un tipo de sustancias. Y aquí hay otras cosas como ya más graves que requieren hospitalización, pero en ese mismo momento
cuando la persona está inconsciente, cuando estamos viendo alucinaciones, cuando estamos viendo falla respiratoria o cuando estamos viendo un problema cardiovascular, a correr al hospital. Eh, y por supuesto, bueno, el consumo de este tipo de sustancias con todas estas cosas que hemos venido platicando, pues sí tienen un impacto que no solamente tiene que ver con la persona que lo está consumiendo. Entonces, esto es tomado del último informe mundial sobre drogas de abuso y que tiene que ver no solamente con inhalables, sino con cualquier otro tipo de droga, donde el impacto, pues en primer orden, en primer lugar, pues sí es el usuario, pero también hay otras personas que se ven impactadas. ¿Quiénes son? Las familias, las personas que están alrededor de esa persona que está consumiendo, la comunidad, ¿verdad? Alrededor de donde se está consumiendo, el gobierno, ¿no? La sociedad en general, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con estas personas que están consumiendo? ¿Qué es qué necesidad está presentando estas personas? Porque, bueno, evidentemente hay necesidades de salud, pero también hay otro tipo de necesidades de ver qué impacto social están generando el consumo de sustancias en general en el funcionamiento socioeconómico. La gente puede dejar de ir a trabajar, de dejar de ir a la escuela, qué es qué es lo que pasa, ¿verdad? De parte de la justicia penal, ¿qué pasa si una persona comete un delito estando bajo la influencia de las sustancias? Es otro de los impactos. Y de la seguridad, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Te sientes seguro cuando hay una persona que está consumiendo? ¿No te sientes seguro? Mi familiar es la persona que está consumiendo. ¿Está seguro el mismo que le pueden hacer algo a los demás? Es decir, este tipo en general de consumo de drogas tiene impacto en diferentes dimensiones, que por supuesto aquí nos vamos a resolver, pero que sí es importante dimensionar que no solamente tiene que ver con la persona, sino con muchas personas y con una estructura social en general. Y entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos con estas personas que están consumiendo? ¿Ya tiramos esos cerebros a la basura o los mandamos a un centro de reemplazo de cerebros? ¿No? Bueno, eso no existe, esto nomás es una cosa inventada. No hay que caer en pánico. Sí se han descrito algunos tratamientos farmacológicos para estas personas. Todavía estamos muy rezagados, como decíamos al principio, en términos de los tratamientos farmacológicos. Hay algunas cosas como para em, tratar esta psicosis paranoide, que es algo que se presenta por este efecto de las alucinaciones que las personas pueden tener, los usuarios inhalables. Entonces, hay moléculas, hay medicamentos que tienen estos compuestos que están aquí, y hay otros medicamentos más que se recetan para también tratar situaciones como la dependencia, ¿no? Entonces, hay algunas cosas, pero no que resuelvan al día de hoy, pues todo el problema completo. Todavía tenemos mucho camino por andar para seguir investigando qué otro tipo de tratamientos farmacológicos se les pueden ofrecer a estas personas con todos estos problemas que ya vimos. Es que no es simple. O sea, ya vimos que todos los efectos nada más al sistema nervioso central y luego a los demás órganos, ¿no? Entonces estamos hablando de un problema bastante complejo y que sí tenemos un rezago muy grande en qué le estamos ofreciendo a estas personas que buscan tratamiento para este tipo de alteraciones. Y luego tenemos otro tipo de aproximación que ha sido bien interesante y por ejemplo, es un tipo de aproximación que se ha trabajado en algunos países como Canadá y Australia, ¿sí? Países de primer mundo y que también tienen este tipo de problemas de personas que están usando sustancias inhalables. Y de manera particular en estos centros incluso se han enfocado en adolescentes. Entonces, ahora estos centros de tratamiento ya tienen un nombre diferente, ya no nada más es para adicción, porque anteriormente era para adicción específicamente a sustancias disolventes, pero ahora ya es como más general a cualquier sustancia de abuso. Pero tenían este concepto diferente de no ver al consumo de la sustancia como a la sustancia misma, sino trabajar más sobre la persona. Y entonces, en ese tipo de aproximación, se trabajaba sobre conceptos de terapia de la vida, se atendía la espiritualidad, la identidad cultural, la armonía en la naturaleza, medio ambiente. Bien importante, habilidades de liderazgo, inteligencia emocional y mejoramiento de la autoestima. Particularmente en estos centros de Canadá, se había encontrado que muchas personas que atendían eran lo que se les llama pueblos originarios canadienses, ¿no? Y entonces, pues, este tipo de comunidades tenían esta característica de que era muy importante culturalmente el tener todo este tipo de aproximaciones,
la espiritualidad, la identidad cultural, el acercamiento con la naturaleza. Entonces, ha sido de mucho éxito este tipo de terapias. Y por supuesto, pues hay que ver qué hay detrás de una adicción, ¿verdad? Entonces, si yo trabajo también con todas esas cosas que pueden estar abajo de la punta del iceberg, pues ya también puedo ver una mejoría. Entonces, no es fácil luego encontrar este tipo de reportes numéricos de qué tan exitosas son las terapias, sobre todo este tipo, pero en algún momento, en el 2011, sí hubo un reporte de qué es lo que había pasado. Bueno, seguramente ya habrá otros, pero en este me llamó la atención porque comentaban, hubo en estas personas un 74% de usuarios que se mantuvieron en abstinencia en 3 meses. Pero además, el 84% de los jóvenes regresaron a la escuela. Estábamos hablando de que uno de los problemas bien importantes por el abuso de inhalables es la pérdida de memoria. Entonces, imagínense una persona que va a la escuela y que no se acuerda de las cosas. Bien difícil. Entonces, el hecho de que estas personas estén activas en la escuela hace pensar de cierta recuperación en este aspecto cognitivo. Entonces, pues, bien importante todo este tipo de trabajos que se han estado realizando y que, como vemos, ya dan cuenta de una terapia de tipo ya más integrativa, que no tiene que ver nada más con el aspecto farmacológico, sin duda importante, sino también en esta otra que tiene otra dimensión. Entonces, bueno, me voy a tomar el atrevimiento de tomarme unos minutos para explicar muy rápidamente de una aportación, algunas aportaciones que nosotros hemos estado trabajando en el ámbito del estudio de estas sustancias inhalables. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros en el laboratorio? Entonces, hemos estado explorando la exposición a tolueno, evaluar, que es, como ya les había dicho, de las moléculas que se encuentran presentes en la mayoría de los productos que utilizan más comúnmente en México, hacer evaluaciones conductuales, hacer estudios farmacológicos, neuroquímica y todo esto con el fin de mimetizar los efectos que se producen en usuarios a inhalables. ¿Para qué? Para buscar estrategias de tratamiento que puedan llevar idealmente a una reversión de los efectos. Entonces hemos estado trabajando sobre algo que se llama enriquecimiento ambiental, pero también con farmacoterapia. Enriquecimiento ambiental, ahorita se los explico, que tiene que ver, como dice su nombre, con el ambiente. Entonces, bueno, les voy a pasar solo unas diapositivas porque ya tenemos poco tiempo, pero estos son algunos de los hallazgos. Hemos estudiado la memoria, que como habíamos dicho es uno de los efectos que se produce de manera muy importante en los usuarios, y entonces hemos expuesto animales de laboratorio a varias concentraciones de tolueno por periodos largos y hemos evaluado qué es lo que pasa con la memoria. Entonces, en este modelo, para estudiar memoria, lo que se hace es poner a los animales, se le llama en una arena, en un espacio donde tienen dos objetos. Permitimos que los exploren 5 minutos, después los llevamos a su casa durante 30 minutos y los regresamos, pero en su casa ahora tienen un objeto igual al que habían visto previamente y uno nuevo, y lo dejamos que los explore por 5 minutos. Entonces, nosotros sacamos un porcentaje de reconocimiento. Si hay un porcentaje por abajo del 50%, quiere decir que el animal tiene deterioro en el aprendizaje. Y hemos explorado el enriquecimiento ambiental como estrategia de tratamiento. Entonces, aquí les pongo un ejemplo de cómo es el enriquecimiento ambiental. Se trata de dar a los animales estimulación social, cognitiva, motora y visual, de tal manera que, bueno, este enriquecimiento lo tienen 24 horas al día, 4 semanas, pero ya sin exposición a la sustancia. Entonces, esto es como una estrategia de tratamiento, ¿verdad? Entonces, ya no los expongo a la sustancia inhalable, ya tengo yo los efectos crónicos que yo esperaba, y entonces veo qué es lo que pasa con este tipo de terapia donde solamente le estoy mejorando su medio ambiente. Y esto, estas aproximaciones no es que nosotros nos las hayamos inventado, esto ya se trabaja en otros modelos de memorias, Alzheimer, Huntington, Parkinson, adicción y otras más. Entonces aquí tenemos qué es lo que pasó cuando estudiamos el tolueno. Rapidísimamente les digo aquí nada más. Lo que vemos es un deterioro en la memoria producida por el tolueno cuando lo estudiamos a 4 semanas en diferentes concentraciones. Pero lo que encontramos aquí cuando tenemos a los animales que solamente tuvieron tolueno y no tuvieron ningún tipo de tratamiento, aquí les pongo abajo el tratamiento, no tuvieron nada, vivieron en su casa normal, siguen manteniendo un deterioro. Pero cuando nos ponemos enriquecimiento ambiental, vemos que ese deterioro se revierte. Los animales ya están teniendo una memoria similar a los animales que no fueron expuestos a tolueno durante este tiempo que duró de 4 semanas. Evaluamos los componentes del enriquecimiento, es cuál es el componente más importante que está teniendo,
que está llevando a la reversión de estos efectos. Será a lo mejor solo el ejercicio, porque el ejercicio sí se ha documentado que tiene efectos muy positivos para revertir algunas alteraciones, pero podría ser también la estimulación cognitiva, o sea, nada más los juguetitos sin que les pongamos el ejercicio, son rueditas para que hagan ejercicio los animalitos, o tiene que ver el enriquecimiento y no la socialización, entonces los dejamos a los animales con su enriquecimiento, pero sin que tengan amiguitos, y este, pues el grupo control que vive en su casa. Y entonces lo que encontramos fue bien interesante. El enriquecimiento completo fue el que nos dio mejor resultado. O sea, el que estén todos los elementos juntos es importante. Otro de las respuestas que encontramos es que sí, el ejercicio es importante, pero ven ustedes, o sea, solamente el ejercicio lleva una mejoría, pero alrededor del 65.5%. Entonces, el que tengan amigos, el que tengan otras actividades cognitivas fue bien, bien importante, no solamente el ejercicio. Y bueno, hay diferentes mecanismos que pueden explicar esa recuperación en la memoria. Y entonces nosotros estudiamos aquí dos procesos que se llevan a cabo en un área cerebral que tiene que ver con la memoria, que se llama hipocampo, un área cerebral. Y entonces, ¿qué es lo que encontramos? Nosotros cuando exponemos a los animales a tolueno vemos que el número de neuronas nuevas que se forman en este hipocampo se reduce. Entonces, sí se forman células nuevas en el cerebro, en el hipocampo de los ratones, sí, pero con el tolueno se reducen. Pero además, no solamente eso, sino que aumenta el número de neuronas que entran a un proceso de muerte. Entonces, ven ustedes aquí cómo tenemos estas neuronitas, en este recuadrito blanco, cómo están las neuronitas, estas bolitas, que son los somas, el cuerpo de la neurona, sus proyecciones, estas ramitas que están aquí, y vean qué es lo que pasa a un animal que ha tenido exposición a tolueno. Pues el número de neuronitas reduce y el número de ramificaciones también reduce. Pero ¿qué es lo que pasa con este tratamiento, con enriquecimiento ambiental? Bueno, vemos si un animal lo tenemos en alojamiento estándar, sigue teniendo una reducción en el número de neuronas nuevas. Pero si está en enriquecimiento ambiental, volvemos a ver una recuperación en el número de neuronas nuevas que se están generando en el hipocampo. Si está en alojamiento estándar, el número de neuronas sigue aumentando el número de neuronas que se están muriendo, pero cuando tenemos el enriquecimiento ambiental, ese número de neuronas que se reducen, que se estaban muriendo, se reduce. Entonces, bueno, son algunas de las cosas que hemos estado investigando. Me voy a pasar estas porque pues ya no nos da tiempo, pero en general lo que quiero compartirles de la contribución que hemos estado haciendo en nuestro laboratorio es que hemos encontrado como este tipo de actividades que tienen un componente cognitivo, un componente social, un componente de ejercicio, pues sí pueden tener un impacto en la recuperación de algunas alteraciones producidas por estas sustancias inhalables. No pensamos que puede ser la única alternativa terapéutica, pero sí alguna que puede ser integral o complementaria a otro tratamiento farmacológico y que puede ser de beneficio para las personas que están utilizando sustancias inhalables. Y bueno, ya finalmente para concluir, les doy las gracias a mis colaboradores que muy, muy amablemente han estado participando con nosotros, el doctor Pellicer, el doctor Montes, la doctora Gallardo, la doctora Martínez, el doctor Mercadillo, el doctor Ramírez, la doctora González y por supuesto a mis maravillosos estudiantes que han estado haciendo pues todos los experimentos algunos de ellos que les platiqué aquí. Y muchas gracias a ustedes también por su asistencia y su interés el día de hoy. Estoy abierta a las preguntas que quisieran hacer. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias, doctora, por esta excelente presentación y pues, por compartir con nosotros una visión tan completa del consumo de inhalables y sus implicaciones. Abriremos, bueno, un espacio para preguntas y comentarios del público. Y bueno, pues aquí, bueno, si bien este consumo de inhalables, pues sí está un poquito relegado en investigación, también cabe mencionar que también en la clínica e incluso en la academia, ya hablando de escuelas de medicina, al menos en una experiencia personal, pues a lo mejor nosotros tuvimos una clase, a lo mejor de marihuana, una clase completa de cocaína y como 3 diapositivas inhalables, a pesar de que, bueno, ya investigando, pues es un mundo muy amplio, con muchísimas sustancias, con muchísimos efectos que pueden variar de persona en persona. Y pues muchas veces no sabemos cómo actuar justamente cuando nos llega un caso de estos, porque pues nunca lo vimos. Y bueno, pues precisamente ese es uno de los uno de los tantos objetivos que tienen este tipo de actividades para la difusión de información. Entonces, bueno, como primera pregunta tenemos, ¿cuáles son los principales riesgos asociados a los poppers? Eh, a ver, aquí sí me voy a...
A ver si puedo compartir otra vez. Sí, como habíamos comentado, este tipo de productos no tienen como, a ver aquí, sí tienen un mecanismo de acción bastante particular. Sí, sí ven la presentación. Sí, se ve. Sí, entonces, esto es más que el efecto eufórico, como les comentaba, tienen que ver con esta búsqueda del efecto de una interacción sexual. Lo que pasa es que estamos aquí teniendo una vasodilatación y tenemos esta relajación excesiva. Y entonces esto también genera complicaciones cardiovasculares al final del día. Entonces tenemos ciertas condiciones que deben de mantenerse controladas, ¿verdad? Dentro de la función cardiovascular y la función venosa, ¿no? Que nos da pues, justamente la presión cardíaca, la presión venosa y la frecuencia cardíaca y todo este tipo de situaciones. Entonces nosotros estamos interfiriendo justamente con estos procesos que tienen que ver sobre esta constricción y dilatación de los vasos sanguíneos. Entonces una de ellas sí sería este tipo de alteraciones que pueden llevar a complicaciones cardiovasculares. Vale, perfecto. La segunda pregunta, ¿es posible recuperarse completamente del daño causado por los inhalables tras suspender el consumo? Ay, esa es una pregunta bien interesante. Em, Fíjense que nosotros en las investigaciones que hemos estado realizando hemos encontrado que sí ha habido la posibilidad de recuperar varias alteraciones con este tipo de tratamientos que hemos dado. Incluso hay algunas referencias en la literatura donde refieren una recuperación espontánea después de dejar de consumirla, pero no significa que todos los efectos. Entonces, de repente sí nos hemos encontrado con personas que dicen, ah, bueno, pues si el enriquecimiento ambiental es buenísimo y hacer ejercicio, pues ya nada más hago ejercicio y ya. Bueno, eso te garantizo que quizá te puede funcionar una vez, pero no sé si continúas el consumo, si puede tener el mismo efecto. Son cosas que hemos también, que estamos actualmente llevando a cabo experimentos al respecto. O sea, ¿qué pasa si la gente sigue consumiendo a pesar de que está haciendo o está buscando algunas terapias para recuperarse? Bueno, nosotros en ratones, ¿verdad? Pero sí no hay garantía de que haya una recuperación total. O sea, sí hay cosas donde sí se ve una clara recuperación, pero no significa que todas. Necesitamos hacer todavía mucha investigación para tener claridad en qué tanto sí se puede recuperar y qué tanto no. Como habíamos visto, los efectos agudos y crónicos son de una magnitud súper amplia. Entonces, pues sí, se necesita mucho, mucho por hacer para investigar qué es lo que pasa en todas estas dimensiones. Vale. ¿Y suelen coexistir trastornos psiquiátricos con el consumo de inhalables? Hay otra pregunta súper interesante. Sí, 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 hay mucha comorbilidad. Em, y luego, por ejemplo, aquí yo les comentaba en algún momento, hay personas, usuarios que tienen estas situaciones de ansiedad y depresión y se da como este tipo de consumo de sustancias como automedicación, ¿no? O sea, de bueno, yo sé que tengo esto, pero yo sé que la sustancia inhalable me quita, me desconecta de este tipo de situaciones, incluso las alucinaciones me desconecta de este tipo de patologías y entonces pues yo lo puedo seguir consumiendo. Entonces sí, sí, sí puede haber comorbilidad y lo que se ha reportado es en esas dos alteraciones, principalmente lo que más se revisa. Vale, perfecto. Y ya como última pregunta, ¿qué áreas de investigación sobre inhalables considera prioritarias en México? Uy, pues un montón. Sí, un montón. Nos falta seguir investigando pues, de sus efectos, sobre todo yo creo que los de a largo plazo. Porque sí hay investigación de qué es lo que pasa en los efectos agudos, lo cual es, por supuesto, interesante y relevante para entender cuáles son los mecanismos, cuáles son las alteraciones que se presentan, pero llevarlo ya más a largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando cuando un usuario ya está por mucho tiempo consumiendo este tipo de sustancias? ¿Qué alteraciones puede haber? Y por supuesto, ¿cuáles son los mecanismos que están implicados ahí? Ir desmenuzando cada una de estas partes y pues sí buscar alternativas terapéuticas. Eso sin duda es algo que nos va a llevar muchísimo tiempo investigar. Vale, perfecto. Ah, bueno, tenemos otra pregunta. ¿Existe algún laboratorio para confirmar el consumo agudo de inhalables?
Un laboratorio clínico, bueno, hay metabolito específico que es el ácido hipúrico, que sí es como indicador de consumo de inhalables. No como estas pruebas que, ¿no? que ya tenemos en la farmacia bueno, para otro tipo de sustancias, de eso no tenemos para inhalables, pero sí podemos referirnos con este otro tipo de signos y síntomas que ya habíamos comentado hace rato, que pueden ser indicativos de que la persona está consumiendo las sustancias. Ok, bueno, pues agradecemos enormemente la participación de la doctora Nayeli Páez Martínez y de todas las personas asistentes. Esperamos que esta actividad haya contribuido a ampliar un poquito nuestra comprensión sobre inhalables, sus riesgos e importancia en prevención y también en la atención temprana. Les invitamos a seguir atentos a las próximas actividades de SAIC UNAM. Muchas gracias por su asistencia y que tengan una excelente tarde.